Recording. Ok, bueno, pues buenas noches. Estamos en Escorpio. Hace par de días, lo hice como casi en el medio, casi al final de Escorpio, pero estamos aquí. El mes pasado, o bueno, el signo pasado, estuvimos hablando de Libra y el sentido del tacto. Y hoy vamos a estar hablando de Escorpio y el sentido vital o de la vida. Con Libra empezamos los sentidos físicos. Hemos visto todos los sentidos espirituales, vimos 2 sentidos del alma, desde Aries, y ahora con Libra empezamos los sentidos físicos y vamos a coger en orden los sentidos físicos. Libra es el primero, que es el tacto, y este es el segundo, que es el sentido vital. Irma, te voy a poner en mute porque se escucha como el Sí, signal. sí. Okay. Entonces, pues Escorpio empieza mayormente, ¿verdad? Porque eso varía según la tipo de astrología, empieza como desde octubre 23 hasta noviembre 21, más o menos. Aquí tenemos un diagrama de la constelación, el símbolo o glifo de Escorpio y el animal principal, aunque la astrología que Irma y yo estudiamos, se le asigna muchos animales, bastante. Yo creo que es como que el signo que más animales se le asigna, creo, porque nosotros trabajamos con Escorpio, trabajamos con las arañas, y los escorpiones son de la familia de las arañas. Trabajamos también con las culebras y con las águilas, o los halcones. El parecido a eso en Puerto Rico sería aquí el guaraguao, que yo le asocio mucho a Escorpio. Y lo interesante de estos animales es que yo me puse a analizar, y si Escorpio lo asocia mucho como a la muerte, al oscuro, literalmente el escorpión vive en la oscuridad, no le gusta estar en la luz, no le gusta mucho estar en la luz, siempre le gusta estar encuevado. Y aunque se pasa en la tierra, pero es un signo de agua. Eh, y lo curioso es que él vino del agua, como todos, realmente vinimos del agua, según la teoría de la evolución, pero está científicamente comprobado que el escorpión pues pasó del agua a la tierra antes que nosotros, mucho, su diseño y biología es bien ancestral. Y esto se ha descubierto por los fósiles y entre otras cosas. Pero entonces es bien curioso porque el escorpión se come las arañas, que es el otro animal de Escorpio, entonces las culebras se comen el escorpión y las águilas se comen las culebras. Entonces es como una muerte de muerte de muerte que realmente sigue el ciclo de vida. Y no, eso yo pienso que una de las enseñanzas de Escorpio, y se le asigna en antroposofía el sentido de la vida, que es como la vida no tiene opuesto. Sí, estamos en este ciclo de nacimiento y muerte, pero si vemos la vida como algo más allá, que es lo que vivifica el cuerpo o los cuerpos o la biología, pues continúa, porque gracias a que el escorpión se comió araña, pues tiene vida, tiene energía. Gracias a que la culebra se comió el escorpión, pues también tiene esa energía, y gracias a que ves que es como un reciclaje de energía para que la vida continúe en ese ciclo de la naturaleza que tan famoso se conoce como The Circle of Life, que hizo bien conocido de Lion King. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer antes de comenzar? Yo aquí tengo atrás un documental de los escorpiones, y vamos a comenzar haciendo la euritmia, el movimiento que según la antroposofía le asigna a ese signo. Lo vamos a hacer 8 veces porque escorpión digo, lo voy a hacer yo, que sé que Irma está guiando, otras personas, pero después lo pueden practicar. Si yo les paso la presentación y le dan el link a la fotito, si les interesa, la lleva al video de YouTube donde le dice cómo hacerlo. Vamos a estar haciendo el signo de Escorpio en euritmia, el movimiento corporal, y también vamos a estar haciendo la letra Z, que es la que se le asigna a Escorpio. Ahora aquí un poquito la cámara, que puedan ver un poco más. Okay.
Y aquí tenemos las instrucciones. Ok. Comenzamos una mano sobre otra. Y simplemente la cera se hace de esta forma, como si estuviéramos cortando. Y Scorpio se hace así, descansando una mano al lado y la otra simplemente apuntando un diagonal hacia abajo. Y hay uno, y la Z. Apuntando con el aguijón hacia la tierra, la casa de Scorpio, y la Z para cortar hacia abajo, y la Z. Hacia abajo, y la Z. Sí. Porque también trabaja con el silencio, con la oscuridad. Sí, las profundidades. Y 8. Es el octavo signo del zodiaco y también rige lo que llaman la casa 8, que se le asocia a la muerte, a las transformaciones, a los milagros, es la casa de la espiritualidad, de los movimientos holísticos también. Así que cualquier persona que tenga energía escorpiona o estos tiempos, ¿verdad? No creo que sea casualidad que celebre, que en México se celebre, que aquí celebremos Halloween y en México se celebre también en temporada de Escorpio el Día de los Muertos, para honrar y celebrar esa vida que continúa gracias a nuestra ancestría, a nuestros antepasados que han dejado, que han trabajado para dejarnos este mundo. El otro día me enviaron un video hermoso, después se lo puedo pasar. Creo que es un documental que no sé si es de Netflix, pero yo seguro que lo veía en Netflix, que es una serie que es narrada por Will Smith sobre el planeta Tierra. Y esta cápsula hablaba de cómo las mariposas, que fue el animal de Libra, que es el signo anterior, pues viajaban de diferentes partes de Estados Unidos hacia México, buscando calor para huir del frío, porque pues iban a perecer, iban a morir. Entonces, ellas viajan con su corta vida, porque la mariposa lo que dura es bien poco. Pues viajan largas distancias y llegan, entonces llegan a México, y en México, en ese momento, pues se celebra el Día de los Muertos. Entonces cuando llegan las mariposas, es bien bello porque para ellos tienen la creencia de que cuando llegan las mariposas en la festividad, eso simboliza que sus antepasados, las almas de sus antepasados están llegando. Y es unas imágenes y unos visuales increíbles de pues todo el ritual, porque es bien colorido ese ritual y con flores. Y como es con flores, pues atrae a las mariposas, y como tú ves en las tumbas y los cementerios que están llenos de flores y colores, pues de momento empiezan a llegar las mariposas y ellos lo honran como algo sagrado porque le da el significado que las almas de sus antepasados llegaron. Esa costumbre inspiró películas como Coco y otras, y la de Disney, Coco de Disney. Y me pareció tan bello ese video porque lo vi como la transición de Libra a Scorpio, que es lo que estuvimos viviendo hace poco. Y ya estamos de lleno en este signo tan profundo y poderoso. Así que prosigamos. Pues como en la antroposofía la asocia al sentido vital. ¿Qué es el sentido vital? Es el sentido, tiene un nombre, el sentido de la vida. También le llaman el sentido constitucional. Hablamos del tacto que en la vez pasada, que nos enseña nuestros límites. Cuando tocamos algo, estamos tocando que mi cuerpo llega hasta aquí, ¿verdad? Y por eso representa en un sentido físico. El sentido vital también un sentido físico, porque básicamente es lo que le da vida, cuán bien sentimos lo que vivifica el cuerpo físico. En yoga y en el hinduismo y en otras le llaman el prana, ¿verdad? La energía de vida, el aliento. Eso que cuando se va del cuerpo, pues fallece. Cuando se va,
La vitalidad, o lo que llaman en la antroposofía el cuerpo etérico o el cuerpo vital, pues cuando el cuerpo vital, el cuerpo etérico, se despega del físico, ahí eso es lo que nosotros llamamos la muerte del cuerpo o el fallecimiento. Y se supone el sentido vital, cuando estamos bien, pues no lo sentimos, que es lo ideal. No se supone que sintamos el sentido vital. Es algo que ocurre solo y después vamos a ver quién es el que se encarga, según la antroposofía, de manejar o tener la conciencia de lo que pasa en el cuerpo. Nosotros lo sentimos cuando algo anda mal, cuando estamos en malestar. O sea, el sentido vital es que nos dice si algo anda mal, si nos tenemos sed, tenemos una necesidad, pues no, el sentido vital dice, mira, te da como un dolorcito, una alerta, mira, te come, ve al baño, mira, parece que te estás enfermando. Ese es el sentido vital. El autor del libro que mayormente estoy utilizando para sacar las referencias, él es doctor antroposófico y hablaba de cómo él tenía pacientes que llegaban y algunos tenían, porque como todo sentido, algunos lo tenían más desarrollado que en otros, tomando el sentido visual sí, el sentido visual como ejemplo, hay algunos que ven 20/20, hay otros que necesitan espejuelos como yo y hay otros que están ciegos. Entonces lo mismo con este sentido y con todos los sentidos. Es algo que debemos desarrollar y nutrir desde nuestro nacimiento. Y es algo que a través de la voluntad y el sentido del yo lo podemos hacer especialmente con los más pequeños. Entonces él decía que una persona que no tenía que no veía bien con su sentido vital, pues venía a su consultorio y decía como que, ay, pues me duele. Ay, doctor, yo aquí porque me duele. Y él, ok, ¿dónde le duele? Pues yo siento un dolor, me siento mal. Y yo, ¿pero qué le pasa? Pues no sé, doctor, me siento mal. Pero ¿y dónde le duele? Pues aquí. ¿Y dónde aquí? Pues ahí, doctor, aquí. No, a veces no pueden ni decir dónde específicamente. Entonces el doctor pues tiene que trabajar un poquito más con esas destrezas de buscar información y la toma de historial médico y examen físico es vital, valga la redundancia, para llegar y dar en el blanco. Y sin embargo, otras personas, otro paciente que viene con un sentido vital bien desarrollado, pues le dice, doctor, sí, yo siento como un dolor en el pecho y se corre como para el debajo del corazón y luego como que se divide en tres y en vez de para abajo después sube y cambia de temperatura. O sea, hay personas que te pueden describir casi de manera detallada lo que están sintiendo, pero normalmente no se supone que sintamos todos los procesos internos. O sea, ¿quién? Es un ritmo que ocurre solo. No se supone, sí podemos tomar respiraciones conscientes o podemos sentir nuestro corazón, pero no es algo necesario para vivir. De eso se encarga otras entidades espirituales que vamos a ver ya mismo. Pues el segundo sentido del grupo físico, el sentido vital, pues nos informa de qué está pasando en nuestro organismo. Incluso la ciencia ya lo reconoció como un sentido, le llama nocicepción, creo que se llama, y es cómo percibimos el dolor. Que en nuestra biología, donde en nuestra biología están los receptores de dolor. Que incluso hay esta enfermedad súper interesante que se ve desde niño, porque es algo congénito, yo creo, en donde la persona no siente dolor. Y eso es sumamente peligroso. Incluso yo una vez vi una película que el personaje tenía esa condición. Pero si un niño no siente dolor, él incluso estaba contando la anécdota de que de momento los padres llegaron y vieron al nene con la mano en la vela y él estaba riéndose porque sus deditos se estaban quemando y le gustaba el sonido que hacía de su piel quemándose porque no sentía dolor. Por eso el sentido vital es un sentido. Ese niño, pues, o las personas que padecen de esa enfermedad, pues son ciegos del sentido vital, literalmente no sienten dolor y tienen que estar súper pendientes. Un niño así tiene que estar, los padres tienen que ser el sentido vital de ese niño, tienen que estar constantemente
en vigilancia para ser la alerta de cuando algo anda mal y prevenir. Porque eso se podría decir que es una de las cualidades del sentido vital, que es ser un sistema de alerta cuando algo anda mal. Así es o sea, el dolor realmente es una manifestación extrema del sentido vital. Porque como dije, el sentido vital supone que si no lo sentimos es que estamos bien. Así que mientras, o sea, si tenemos un sentido vital desarrollado, pero no sentimos dolor, pues el sentido vital nos dice, estamos en bienestar. Nos despertamos y rápido lo sentimos. Si tenemos más sueños, si estamos cansados, si nos sentimos súper bien, si me hacemos, como dicen aquí en Puerto Rico, con el pie izquierdo, si tenemos que ir al baño, que usualmente es lo que pasa, todo eso es gracias al sentido vital. Se asocia mucho a la salud, ¿verdad? Entonces Scorpio se asocia mucho a la medicina, también incluso la mayoría de los medicamentos vienen de venenos, y los animales de Scorpio, muchos de ellos pues tienen esa cualidad de ser poderosos porque tienen veneno adentro, como una de los retos de Scorpio es cómo hacer el veneno medicina. Es la base del bienestar primordial, si nos sentimos bien y si estamos a gusto en nuestro cuerpo, porque también hay diferentes gradaciones del sentido vital. Por ejemplo, ahora se están dando esta nueva generación que esto ha sucedido siempre, pero ya se está pudiendo expresar mejor, que no se sienten a gusto en su cuerpo. Entonces es un sentido vital que les dice, yo no me siento a gusto en mi cuerpo, ya sea porque me veo muy fea, muy gorda, o porque pienso que estoy en el cuerpo equivocado, yo me siento mujer, pero estoy en un cuerpo de hombre. Toda esa información le llega a través del malestar que ellos sienten a través del sentido vital. Incluso Scorpio, vamos a ver que la parte que rige son los genitales, que es lo que distingue un sexo de otro, el masculino del femenino. Y lo que dije, pues lo percibimos cuando algo anda mal. Tenemos sueño, hambre, sed. Así que es bien importante que tengamos este sentido desarrollado, porque si no caemos en la enfermedad. Mientras más desarrollado tengamos este sentido, más fácil se nos va a hacer tener salud. Por ejemplo, yo hace poco, yo me sentía mal y yo pues, pues, ¿qué hago? Entonces empecé a correr y ya me estoy sintiendo mejor, entre otras cosas, porque me acuerdo que en México, yo un día me sentía mal, pero no podía describir, era como ese paciente que le decía al doctor, me sentía mal, pero no sabía qué específicamente. Y era como, porque también eso se mezcla con la intuición. A veces uno se siente mal y lo manifiesta y lo somatiza en el cuerpo y es algo casi esotérico, es algo emocional, es algo que está pasando con un ser querido. Hay cierta comunicación invisible. Entonces, en mi caso, yo me estaba sintiendo mal y yo rápido, diantre, me va a dar COVID aquí en México, esto y lo otro. Da la causalidad que yo me sentí mal toda esa noche y esa fue la noche que murió mi abuela aquí en Puerto Rico. Y por la mañana, pues yo me enteré. Y yo, mira qué casualidad que me empecé a sentir mal cuando esto pasó. Eh, Además de que a la misma vez creo que estaba tomando agua del filtro del Airbnb donde estaba. Y yo pensaba que era seguro, pero aparentemente no era seguro. Y también mi sentido vital me dijo como que ya deja de tomar esa agua porque el malestar lo empecé a sentir aquí, en el estómago. Y hice mi ritual con mi abuela y al igual que dejé de tomar agua del filtro del Airbnb, empecé a tomar agua embotellada y me sentí mucho mejor, volví al bienestar gracias a las señales de alerta del sentido vital. Si yo no hubiera tenido un sentido vital desarrollado o ni siquiera si hubiera tenido esa enfermedad de que no siento dolor, hubiera seguido tomando agua del filtro y aunque me dijeron en el Airbnb que era seguro, me hubiera enfermado y de seguro lo hubiera pasado mal porque pues, estaba un país extranjero, etc. El libro asocia la experiencia del sentido vital a lo que llaman el cuerpo etérico, el cuerpo vital o el cuerpo pránico, el cuerpo energético. Y lo asocia a la fuente espiritual llamada el hombre espíritu. Según la antroposofía, en las esferas espirituales hay este hombre espíritu que está en contraposición a lo que es el hombre físico, que somos nosotros. Y el hombre espíritu es el que se encarga de que todo el organismo funcione. O sea, es como el que da la instrucción de que el corazón lata, que esté latiendo, que los pulmones suban, bajan, o sea, porque todo ocurre sin mucha conciencia. Nosotros podemos percibir en forma mejor o menor qué está pasando con nuestro cuerpo, pero pasa.
Y el libro habla de eso, de que realmente no sabemos por qué el cuerpo funciona como funciona. La ciencia está cada vez encontrando y aclarando, describiendo procesos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, estaba cogiendo la clase de biología, que la maestra estaba como tirando para esa idea y yo como que eso para mí fue me abrió otra perspectiva porque yo pensaba que la ciencia podía explicar el porqué, pero rara vez, o sea, la ciencia no sabe explicar el porqué de las cosas, simplemente explica los procesos, pero el por qué ocurre, la razón por qué lo ocurre, o sea, qué inteligencia está detrás de todo lo que ocurre en el universo, todavía estamos buscando, la ciencia todavía está buscando eso, y ahí entra la espiritualidad y por lo tanto teorías como esta de la antroposofía que dice, pues hay un hombre espíritu que se encarga de todos los procesos vitales y el que rige el cuerpo, que podríamos llamar lo que es como nuestra conciencia superior. Y está pendiente de todas esas cosas y por lo tanto cuando conectamos con el hombre espíritu podemos conectar también con la sanación o podemos volver al bienestar si estamos en malestar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Dudas, preguntas, comentarios. Lo más importante de este sentido es que, ¿verdad? Estamos asociándolo al dolor y a veces tratamos de escapar del dolor. Y en estos tiempos de Escorpio, la invitación de este portal que se abre con este signo y con el sentido que rige es darle la bienvenida al dolor. Como dijo el Buda, el dolor es inevitable. O sea, vinimos aquí con dolor, el parto es con dolor. Bueno, naturalmente duele, aunque sea un poco. Ahora, a través pues, de la medicina, uno puede parir sin dolor a través de, de, de los sedantes. Y eso tiene, según la antroposofía, unas consecuencias. Porque es como este dicho que dicen, que es bien popular en Latinoamérica, como que, ay, eso valió la pena, valió la pena. Inconscientemente sabemos de que para que otorgarle valor a algo tiene que haber cierto esfuerzo, tiene que haber dolido. Y el libro habla de eso, de que todo aprendizaje es doloroso. El hecho de que ustedes estén aquí escuchándome requiere esfuerzo, requiere un poco de dolor que yo tengo que escucharlo, tengo que prestar atención. En la escuela, que uno tiene que quedarse, ¿verdad? En la mayoría de las escuelas uno tiene que quedarse sentado. Es bien doloroso quedarse sentado atendiendo algo que a veces no le interesa porque solamente están activando unos cuantos sentidos, usualmente el auditivo y el el visual no es muy llamativo. Pero aquí vemos que hay 12 sentidos. Entonces, por ejemplo, en la educación Waldorf, que es la educación antroposófica, se trabajan todos esos 12 sentidos. Y ahora, el próximo slide en la presentación, vamos a hablar de un website de una escuela Waldorf que habla de los trastornos que pueden ocurrir a través de este sentido y las influencias beneficiosas y perjudiciales de ese sentido. Pero lo más que a mí me llegó del capítulo del libro es eso de que para mí resonó tan verdadero de que todo aprendizaje es doloroso en gran o menor medida, que el dolor, si lo vemos de esa forma, es nuestro amigo porque gracias al dolor es que aprendemos, gracias al dolor es que estamos aquí teniendo esta experiencia. Este mundo no es algo que alguien pueda vivir sin dolor. Y si lo hace es porque pues tiene algún tipo de trastorno o enfermedad y posiblemente no tenga una experiencia completa de los dos sentidos, de todo lo que significa vivir aquí en esta tierra, en esta experiencia tridimensional como ser humano. Y eso a veces estamos tan desconectados del dolor que lo vemos como lo malo, ¿verdad? Como esto pasa en la astrología, y tú eres Escorpio, como que, uy, tú eres vengativo, uy, tú eres oscuro, uy, una muerte. Y sin embargo, el dolor y la oscuridad y la muerte es parte del proceso. No hay que demonizarlo, por así decirlo.
aunque ya no ni me gusta usar la palabra demonio, porque en la Biblia, en los textos originales, demon no era algo malo, demon era una entidad espiritual. Lo que pasa es que hay entidades espirituales puras y impuras, pero se quedó con esa connotación de que los demons son los impuros, pero también los demons son los puros, son los ángeles. Entonces tenemos como que los ángeles y demonios, y a la misma vez los ángeles son demonios, son dos caras de la misma entidad espiritual. Por ejemplo, en la Biblia cristiana, Lucifer, ¿verdad? Que fue ese ángel caído, que se volvió el diablo, el demonio, que es lo que es como podría ser el equivalente a lo que en la mitología greco-romana era el dios del inframundo, que Pluto o Hades, que está el planeta de Escorpio. Y ahorita vamos a ver eso. Y no hay que tenerle miedo al dolor, porque el dolor es inevitable y cuando aprendemos a recibirlo, nos damos cuenta que eso puede tener su propio placer y su propio beneficio de salud, porque el dolor es aprendizaje y mientras más aprendamos, el dolor simplemente es la alerta que nos dice, no es por aquí, no es por aquí, es por dos lados, o trátate, cuídate mejor. Vamos para allá, trastornos observables. Pues hablamos de los trastornos de sueño, ¿verdad? Alguien que no está conectado con su sentido vital, especialmente los niños. Por eso está importante los ritmos, de siempre acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora. Y si eso se puede extrapolar ya después de los 21 no se puede dar el lujo de salir un poco de ritmo, pero los niños, para desarrollar su sentido vital, deben acostarse siempre a la misma hora, idealmente cuando caiga el sol, para que caigan el ritmo natural de las cosas. Falta de concentración, ¿verdad? Porque ya, como mencioné, concentrar duele, estar escuchando y prestando atención, eso duele. Y es un dolor que debe ser bienvenido porque te hace más sabio, te hace... Al final el capítulo terminaba con algo hermoso que decía, las personas que no fueron, que fueron criadas o que tienen esa resistencia al dolor, no tienen, no desarrollan esa capacidad de hacer su destino, de hacer lo que vinieron a hacer aquí, porque recibir al mundo es recibir dolor, pero es recibir también tu destino, completamente lo que tú, eso que tú viniste a aportar aquí del trabajo, del esfuerzo. Y del destino voy a hablar mucho más en el próximo signo, que es el de Sagitario, el sentido del movimiento, pero es como todo va en orden, ¿verdad? El sentido del tacto nos confirma que somos un individuo y el sentido del dolor nos enseña pues que por tener una experiencia individual con otras entidades individuales, ya sean cosas o personas, pues ese racional es doloroso. Es doloroso, pero eso no tiene que esconderse o ser malo. Incluso mientras que esto ya casi no se ve, el cerebro está mucho más receptivo a aprender cuando hay agotamiento físico. Uno está más receptivo, uno está como más abierto al aprendizaje. Por eso las escuelas Waldorf, o antes la escuela, que uno tenía que caminar a la escuela, entonces uno cansaba el cuerpo y cuando no llegaba, estaba ready para recibir conocimiento. Y ¿verdad? Después que esté comido y que esté otras necesidades cubiertas, y eso es esencial. Y eso lo vimos un poco en el sentido del signo opuesto, que fue el sentido conceptual, el sentido del pensamiento ajeno, que se asocia al sentido vital o al sentido de vida, que es Escorpio y Tauro, que si el sentido vital está mal, si uno tiene hambre, tiene sueño, uno no puede aprender, pero a la misma vez, si la mente está muy activa, hay que llevarla al cuerpo, que es lo que está pasando ahora, que a veces hay un sobreestímulo mental con la tecnología, entonces ya la mente está cansada del sobreestímulo y no tiene espacio para aprender conceptos nuevos. Entonces lo que se recomienda ahora en las escuelas, porque ya los niños no tienen que caminar a la escuela, lo llevan los carros, lo dejan ahí, a veces hasta los papás lo acompañan hasta el sábado. Pues hacer ejercicio, el brain gym trabaja mucho eso, hacer ejercicio de movimiento, de
llevar la conciencia al cuerpo físico para que el quitar un poquito el enfoque de la mente, de lo interno, llevarlo hacia el externo. Por eso el hacer ejercicio es tan saludable y es recomendable que se haga todos los días, aunque sea caminar, aunque sea un par de minutos, que sea yoga, respiración, pero llevar esa conciencia al cuerpo. Validez pies y manos frías. Es bien curioso porque en la antroposofía esta validad de Tauro-Escorpio trabaja con la muerte, la vida. A Tauro se le asocia, esto creo que lo hablamos otra vez, al sistema metabólico motor que está abajo, el calor, el que se encarga de la digestión, esto y lo otro. Y Escorpio se le asocia al sistema neurosensorio, que básicamente los nervios no tienen casi vida, no hay mucho calor ahí, son bien fríos. O sea, el pensamiento es bien frío. Por eso en la euritmia hablaba sobre Escorpio, sobre el pensamiento. Eso se asocia al animal del águila, ¿verdad? Que es el animal está arriba, como que viendo todo desde el plano superior, que es el plano del pensamiento. Incluso alguien que tenga características escorpionas tiene como esa mirada, estuviera pensando, está penetrando algo. Al igual que alguien que tenga mucha energía Tauro, pues va a tener un buen sistema metabólico motor, y que hablamos, ¿verdad? Que las vacas no tienen mucha tensión ni mucha vida en los ojos, están como que así como casi visco, o sea, como perdidos. Sin embargo, lo que el águila tiene una visión de que desde allá arriba pueden enfocar hacia abajo. Hiperactividad y nerviosismo, porque si uno no se siente cómodo, ¿verdad? Si el sentido vital está ahí siempre en alerta, pues hay que calmarlo, hay que apaciguarlo. Influencias perjudiciales, la impaciencia, la insatisfacción de los adultos en el entorno, y estar todo el tiempo con malestar, pues saber qué nos quiere decir ese malestar, ¿verdad? Falta de ritmo, lo que hablamos. Bien importante los ritmos para la salud. O sea, básicamente el cuerpo etérico se mantiene con ritmo todos los días, tiene ritmos saludables, ¿verdad? Porque si tu ritmo es todos los días levantarte y tomar alcohol, pues obviamente no es un ritmo saludable. Falta de movimiento rítmico, porque si el cuerpo físico es rítmico, está el hombre espíritu manteniendo el ritmo de la biología humana. Entonces, si nosotros conectamos con eso, le estamos haciendo el trabajo fácil al hombre espíritu, nos va a dar más energía espiritual, por así decirlo, nos va a dar más salud. Y aunque venga la enfermedad, aunque venga el dolor, le podemos dar la bienvenida con ¿verdad? Con nuestro hombre espíritu, conectando con nuestro hombre espíritu, para que a través de ese hombre espíritu regresemos al ritmo, a la homeostasis, a la salud. Su cultivo y cuidado. Los diferentes ritmos, los anuales, semanales, estructura del día. Ritmo adecuado entre vigilia y sueño, ¿verdad? Que esa es la dualidad, muerte, vida. Vigilia, la vida, el sueño, literalmente el cerebro, creo que lo he mencionado antes, cuando está en su etapa más profunda, está como a un decibel de estar muerto el cerebro. O sea, y tiene que llegar allí antes de, para poder descansar y poder vivir. Esta ironía, ¿verdad? De este mundo. Alegría en el que hacer el diario, levantarse, las comidas, el dormir, o sea, honrar lo que nos mantiene vivo, la comida, o sea, que estamos comiendo, el sentido vital, no habla mucho de eso. El sentido vital está en todo, ¿verdad que sí? Está cuando hablemos del sentido del gusto, está el sentido vital ahí. Cuando estamos tocando algo, si cuando tocamos algo nos sentimos bien o mal, ese es el sentido vital. Actividades, juegos rítmicos, rimas con movimientos, alimentación saludable, reducción de azúcar y otros productos refinados, esperar y exigir a medida justa como adultos, ser tolerantes, aceptarlos tal como son. Eso es bien importante, porque a veces, y eso yo lo veo, yo a veces colaboro con la Escuela de Medicina y cada vez más están enfocando en lo que es la toma de historial y cómo es esa relación médico-paciente. Porque a veces por más dolor que uno tenga físico, si a ti te tratan bien, entra el hombre espíritu ese, si tú encarnas como que lo que llaman sostener el espacio con una verdadera compasión y atención de que a mí me importa lo que te está pasando y quiero ayudarte, quiero sanarte, eso es sanador de por sí, la comunicación es sanación.
sanación de por sí. Por eso el caduceo, que es el de Mercurio, que él es la culebra, ¿verdad? Que es el animal de Escorpio, que es el símbolo de la medicina. Porque si realmente uno abre el corazón, un médico te abre el corazón, te atiende, eso ya uno se va sintiendo mejor, uno se va sintiendo mejor. Y ahí está la referencia de donde saqué la información. Entonces ahora vamos un poquito a la astrología ascensional. Como mencioné, a Escorpio será el planeta regente del planeta de Plutón, el último planeta que creo que lo quitaron ahora del planeta, según la astronomía. Elemento el agua, aunque Escorpio vive en la Tierra. Su motivación o su posicionamiento en grupo es social. Su posicionamiento en grupo es automotivado, es fijo, es terco y su motivación es social. ¿Qué es lo que lo motiva? Es lo social, por eso a Scorpio le gusta mucho el flirting, salir. El animal son los arácnidos, que entre ellos están los escorpiones y la araña. La araña es bien interesante, ¿verdad? Porque ella es como una constructora, es como esta tejedora de diferentes redes con diferentes propósitos. Una es para escapar, la otra es para atrapar, la otra para poner sus huevos. Tiene como ese poder que se le asocia mucho a Scorpio. El águila también, un animal bastante poderoso. Y la naturaleza de estos animales los ayuda les da como un poder de supervivencia. Y es bien curioso que ellos sean hasta su propia cadena alimenticia. Y aquí habla lo que dije, lo de la araña, ¿verdad? Que tiene un hilo pegajoso para sus víctimas, otro que no es tan pegajoso, ¿verdad? Es como la intención, toda la intención de esos neurosensorios. El que no es tan pegajoso es para que ella se desplace. El tercer tipo es para envolver a sus huevos, porque tanto los escorpiones como la araña, estaba viendo un documental, son súper buenos, son como unos padres bien intensos, y la manera en cómo comen y alimentan es bien interesante. Y una cuarta tela para huir velozmente cuando se haya destruida por otro tipo de esfuerzo. Los escorpiones tienen esa capacidad también de estar en estado de catalepsia. Cada vez la catalepsia es como estar muerto en vida, es como estar en el zombie. Cuando alguien tiene mucha energía Scorpio, tú lo ves que a veces está, porque Scorpio rige los genitales, entonces los genitales, como decía la maestra de yo, cuando no están excitados, están como, pues, ¿para qué funcionan, verdad? Para solamente para botar. Pero la pasión es algo muy importante, la intensidad y la pasión para poder sentir la vida y no quedarse en esa frialdad de la muerte, que es el estado cómodo de Scorpio. Esa pasión, siempre busque esa pasión, siempre busque ese reto para poder activarse. Y esa capacidad de catalepsia, de estar muerto en vida, esa forma de desconectarse total de lo inmediato, viene por una intención, por un ideal. No son muy manipulables, ellos les gusta manipular, porque tienen no manipular, le gusta profundizar, por así decirlo. No sé qué, no es un signo superficial. Es como la muerte, tú sabes, cuando la muerte llega, te transforma. Es un signo igual que Plutón, el planeta de la transformación. ¿Qué más? En la parte del cuerpo, el vientre bajo y los genitales, que permiten comprender un poquito más este código de Escorpio. Los genitales, pues, están eh, bien interesantes, ¿verdad? Porque el de los hombres está hacia afuera, el de la mujer está más hacia adentro. La pasión que desencadenan eh, lo, es, esa hombría o esa feminidad, si es una palabra, puede desencadenar crímenes pasionales o también puede hacer actitudes, puede crear una actitud erótica y puede alguien que, me acuerdo esta historia que decía nuestra maestra, que mm, no me acuerdo con qué planeta era, creo que era Saturno en Escorpio, que Saturno es la toma de riesgo y ya tenía Saturno en Escorpio y dice que cuando una vez ella la robaron, ella como que se le enfrentó a la persona como bien, bien fría y después ya no podía creer lo que había pasado. Por eso mismo, porque esa toma de riesgo está bien,
en el momento es como que toma riesgos bien intensos que normalmente, como un estado de catalepsia, pero pues en otro extremo, que normalmente no tomaríamos. Entonces también los genitales también tienen esa capacidad de generativa de crear vida, o también de crear enfermedades como las enfermedades de transmisión sexual. Así que lo mismo, vida, muerte, dependiendo de la intención. Y esa dirección que se le da a la energía sexual va desde lo más depravado hasta lo más, como llaman, lo más tántrico, la transmutación del ser, y también pasando por la creación artística, porque cuando uno crea arte es como si uno estuviera pariendo, como si uno estuviera pariendo. ¿Qué más? Yo creo que ya. Ah, no, ahora vamos a ver a Plutón un poquito, que es el planeta que rige Escorpio. Entonces, Plutón, ¿verdad? En la mitología era el dios del inframundo. Por eso Escorpio se le asocia a esas cosas oscuras, porque el escorpión huye de la luz. Y nosotros, nuestra biología, si lo vemos desde la perspectiva evolutiva, nosotros es al revés, nosotros huimos de la oscuridad, por eso es que Escorpio tiene mala fama, es algo hasta cierto punto psicobiológico. Estamos atraídos hacia lo luminoso porque lo asociamos con la vida y repelemos lo oscuro. Por eso es que mayormente vivimos de día, ¿verdad? Y es lo saludable, en realidad. Pero sin embargo existe la noche. Y la noche tiene su propósito también, usualmente el descanso, para que nosotros podamos vivir en la vigilia. Y cuando una persona tiene, o en esta época, ¿verdad? Que vimos todo ese portal de Escorpio, es bien importante pues darle la bienvenida, como dije, al dolor, darle la bienvenida también al descanso, darle la bienvenida a abrirse a la posibilidad de recibir la oscuridad, igualmente darle el valor a la oscuridad, así como le damos el valor a la luz, porque no es que una sea mejor que otra, es que ambas juegan para crear el balance. Una no puede existir sin la otra. Entonces se asocia mucho a lo que es el cielo, el infierno, lo más negativo, lo más positivo. El Plutón se asocia también a los procesos de transformación, a los gurús, a, a esas veces que esas circunstancias, ya sea la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, que es como una muerte, el cierre de una relación romántica, la partida de un familiar, la necesidad de un hijo, que sea que se vaya a la casa a estudiar, qué sé yo, nos traen lo que en esta época está a flor de piel, que es estos procesos de nosotros ir al inframundo y bregar con nuestras emociones de apego para poder limpiarlas y purificarlas y no resistirlas, porque entonces ahí entramos en envenenarnos. Todos tenemos algo en Escorpio, todos tenemos un Plutón en la carta, así que esto es para todos y en esta época se puede, si uno lo hace más consciente, pues puede ser bien poderoso el traerlo a la mente. Eh, lo más santo, lo más demoníaco, por así decirlo, la transmutación física del cuerpo, la idea del yoga, la alquimia, la magia, todo eso está regido por Escorpio, la casa 8 también. Es bien curioso porque bueno, en la astrología nosotros estudiamos, pero en la astrología védica, la casa de la muerte es la misma casa del matrimonio, ¿verdad? Que esto es también como una invitación de que no todo es color de rosa, ¿ya? Las relaciones tienen su luz y su oscuridad, y cuando estamos pasando en nuestras relaciones íntimas, ya sea de pareja, familiares o de trabajo, estamos pasando por un dolor o conflicto, es bien importante estudiar el Escorpio en la carta. ¿Dónde está, dónde está Escorpio en la carta? ¿Dónde está Plutón en la carta? ¿Y cómo está la casa 8? ¿Cómo estamos yendo a ese inframundo y cómo estamos saliendo? ¿Cómo podemos salir de él? ¿Cómo podemos volver a la luz? El mito de Perséfone, bellísimo para Escorpio y Plutón, que era Hades, que trata a Perséfone y después la devuelve, pero después le hace un hechizo para que tenga que volver, entonces son las estaciones, ¿verdad? Que ahora mismo estamos en una estación
Sí, estamos en una estación de muerte libre, empezó esa estación de muerte, que según el mito es cuando Perséfone baja al inframundo, porque empezó el otoño. Está el otoño y el invierno, que son las estaciones de muerte, entonces cuando Perséfone vuelve es que viene la primavera y el verano. Que si van para New York les recomiendo un musical que se llama Hadestown, el Town de Hades de Plutón, bellísimo, bellísimo, especialmente para transmutar las relaciones de pareja y lo que vimos con Trump, muy, muy bueno. ¿Qué más? El fanatismo, los religiosos, los poderes subhumanos, básicamente eso. Plutón es como el último, el planeta más lejano, ¿verdad? Porque pues el más lento también se tarda como 30 años en dar una vuelta, completar un ciclo. Por eso casi todos nosotros tenemos el Plutón en el mismo, bueno, si somos de la misma generación, tenemos el Plutón en el mismo signo. Yo creo que hasta aquí estamos. Dudas, preguntas, alguien quiere que vea su carta, porque yo creo que todos los que estamos aquí, creo, tengo su información, comentarios. Lo contrario, lo dejamos hasta aquí. Hablen ahora o callen para siempre. Hola. Hola. Estoy hablando aquí. Pues nada, qué interesante, me encantó la clase, gracias Josué, bien buena. Eso es que tenemos a Plutón en Leo que está negativo, y yo que soy Leo, Dios mío, y Luna en Leo, ¿eso me afectará más todavía? Pues muy buena pregunta. Cuando Ima dice que el Plutón está negativo, es que algunos planetas en unos signos a veces están como incómodos. Como Plutón rige a Escorpio, si tenemos Plutón en Escorpio, como yo tengo Plutón en Escorpio, y todos los que nacieron cerca de mí, esos 30 años, tienen Plutón en Escorpio, pues Plutón está bien, está cómodo en Escorpio, pero Irma, cuando nació, le cayó el Plutón en Leo. Y por hablar, ¿verdad? De lo que hablamos, Leo es que, la luz, Leo es el sol, y Plutón es que la oscuridad, por eso está incómodo, ¿verdad? Es como traer al Plutón a Hades y llevarlo hacia arriba, donde estoy fuera de mi reino, que yo aquí si yo tengo todo un reinado abajo en el inframundo. Esta es tu carta, ¿verdad? Pero déjame buscar aquí. Irma. Ok, ahora estoy en tu carta. Y voy a poner afuera la carta del día de hoy. Vamos a poner natal eclíptica, tránsito eclíptico, y tú estás en Cagua, ¿verdad, Irma? ¿Estás en Cagua? Sí, sí, en Cagua, sí, Josué. Súper. Ok. Y lo ponemos ahora. Pues miren, ahora mismo, ¿verdad? Tenemos este taller porque el sol está pasando por Escorpio. Mira, ya está un poquito más después de la mitad. Así que este taller lo hicimos tarde. Ya se supone que todo el mundo se haya identificado o haya sentido aunque sea un poco esta energía. Entonces, como tal, la pregunta de Irma es que su Plutón, para que a Plutón está en Leo, como muchos de sus planetas. Su Plutón está en Leo, igual que su Luna, igual que su Sol, igual que su Marte. Muchas cositas del Leo, es lo más, yo creo, cuando dice ya tiene el Leo es porque lo más que ya tiene es Leo, tiene su Sol, Marte, Plutón y Luna en Leo. Y el Plutón en Leo es, personalmente, yo lo vería más como les dije, en los momentos en que nos sintamos que estamos en el inframundo, que estamos en transformación, de que tenemos que cambiar porque estamos en dolor, ¿verdad? Nos duele, estamos en malestar. Ahí yo estudiaría qué es el Plutón en Leo y cómo podemos llegar a ese in-between de luz y oscuridad. Y es porque nada, o sea, todo tiene su puente, y el puente entre la luz y la oscuridad, pues, ¿qué son? Los amaneceres y los atardeceres, ¿verdad? Que es ese punto que lo vimos en el sentido de Virgo, en el visual de los colores. Es ese portal en donde la oscuridad se encuentra con la luz.
¿verdad? Entonces, a los Plutos en Leo, yo, ¿verdad? Que esos procesos de transformación es como que, no quiero, o cómo va a ser que yo tenga que meterme en esas cosas en esa suciedad, en esa oscuridad. Visualizar el amanecer, el atardecer, si realmente lo puedes observar, mucho mejor. Porque estudiar el mito de Perséfone, porque nada es para siempre, todos son etapas. Y al igual que, ahí se me fue lo que iba a decir, era importante. Eso es lo que se me ocurre, o sea, darle la bienvenida al dolor, eso mismo, como ver que duele, aceptar que duele, sin añadirle sufrimiento, sin añadirle una interpretación mental. Porque incluso me recuerda mucho a mi amiga que se dedica a la crianza, y ella, el último parto que tuvo, que tiene que ver mucho con Escorpio, ¿verdad? Porque el parto es a través de la vagina, que es la parte que rige Escorpio, que son los genitales. Ella supuestamente tuvo un parto con poco, o no mucho, tuvo un parto con dolor pero sin sufrimiento a través de una técnica que era como hipnoparto, que algo en Escorpio, la hipnosis, algo en Escorpio. Ella misma a través de su respiración, honestamente no sé las técnicas exactas, pero a través de su respiración y conectar con su sentido vital, pudo darle la bienvenida al dolor y no sufrirlo tanto. Y mira, ese nene es como que, incluso ella toma de ejemplo a su niño para dar sus enseñanzas de crianza, como ese nene tiene una habilidad, está como en ritmo, es como, tú lo ves, es como bien despierto, bien inteligente, y nuestro parto, nuestro nacimiento, tiene que ver mucho, ¿verdad? Por eso estudiamos astrología. La astrología básicamente es la foto de cuando tú naciste. Entonces se me ocurre eso, como trabajar mucho con saber que no todo el tiempo puede ser de día, ni todo el tiempo va a ser de noche. Como que esto también pasará, y ver las transiciones entre las luces y las sombras. Ahora mismo tu sol está pasando por la casa 2, ¿verdad? Que es la casa que es lo que tú consideras tuyo, como tú trabajas para ganarte lo tuyo. Y como si eso te da salud o te da un dolor o malestar, ¿verdad? Es como mucha conciencia a ese sentido vital en el aspecto de las pertenencias, de cuánto te duele tener o no tener dinero. ¿Qué estás haciendo con tu dinero, con tu ahorro? ¿Lo estás usando para tu salud, para tu bienestar? ¿O simplemente lo tienes ahí en el inframundo? ¿Entiendes? O sea, toda esa idea en el inframundo ahí casi congelado, por si acaso va a pasar una enfermedad o algo así. Y a veces quizá esa es la misma, eso puede llevar a la enfermedad y llamarla enfermedad, porque a veces todo es en lo que nos enfoquemos, y por eso Scorpio es tan poderoso, porque Scorpio tiene la capacidad de enfocar. Es como el águila que cuando se enfoca en algo lo ve desde arriba y va y lo caza. Por eso el águila y el halcón y el guaraguao está en the top, es el grado más elevado de Escorpio. Entonces eso es lo que le quiero invitar a ustedes. Vean su dolor, vean su sentido vital desde el hombre espíritu, veanlo desde arriba, desde el halcón, y la enfermedad y los malestares y los dolores, véanlo abajo y reconózcanlo. Denle la bienvenida, pero sepan, porque ahí van a saber, se los ven de arriba, van a saber que tienen que matar, que tienen que, como la seta de Escorpio, que tienen que cortar, que tienen que cazar, cuál es el veneno que tienen que botar, que tienen que botar. Mira, está hablando a mis amigos, en esta época de Escorpio, en una semana yo me di cuenta, me llegó como que murieron como 3 o 4 personas, no, o cercanas a mí, o cercanas a personas bien cercanas. Y yo, wow, mira, qué ideal, vamos a profundizar en esto. Yo tengo ascendente en Escorpio, tengo mucho en Escorpio, estuve profundizando mucho en lo que es la muerte, y lo veía alrededor, o sea, mucha gente, no sé si les pasó, si ustedes van
cuando empezó Scorpio, la gente estaba limpiando y botando cosas, especialmente ahora preparando para la Navidad. Es perfecto, la gente está cayendo en ritmo. Es mucho sacando los escombros, que eso es lo que es Scorpio, es ver desde arriba mi hogar y que ya no sirve aquí, que es porque me está enfermando, me está trayendo malestar tener tanto reguero, tener tanta cosa. Hay que crear espacio y soltar para que todo fluya. Y a mí, está hablando con una amiga, no sé si está aquí, porque es una persona nueva, ella que ella dice como que se intuía, yo también lo vi, como que estas navidades van a ser bien lindas, bien sabrosas, porque pues, obviamente tuvimos esa muerte de la pandemia, que no pudimos disfrutar esta época que tanto nos gusta, que aunque es una temporada de muerte del invierno, pero se celebra la vida. ¿Por qué? Para traer el balance, por eso mismo. No es casualidad que celebremos la Navidad, el nacimiento de la luz, en la época más oscura del año, porque hay que traer el balance de nuestra humanidad. Como afuera todo está oscuro y lo más frío, tenemos que traer el calor desde adentro y la luz desde adentro. Y por eso en Navidades tenemos las lucecitas, lo otro, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Así que... Qué chulo, eso, sí. ¿Alguna otra cosita, duda, pregunta, comentario antes de cerrar? Y darle muerte. Ahí está. Está bueno. Mira, se celebra Halloween también en esa época. Se celebra Halloween donde uno puede darle muerte a la identidad, porque yo pienso que siempre nos estamos disfrazando, pero uno puede darle muerte al disfraz que nos ponemos todos los días y ponernos otro para ver cómo se siente, y a veces inconscientemente eso nos da más vida y es bien divertido. Así que estos rituales que parecen tan superficiales o comerciales no lo son, tienen una raíz bien antroposófica, bien astrológica, bien, es como los días de la semana, que cuando yo digo, mira, los días de la semana son los planetas, la gente dice, ¿qué te pasa? Yo sí, o sea, los nombres de los días de la semana, o sea, todo es astrología. La hora, eso es los ciclos del sol, o sea, siempre todo está ahí, pero de una manera inconsciente. Entonces, tenéis filosofía o ciencias esotéricas como la astrología o filosofías espirituales como la antroposofía nos ayudan a estar conscientes de esos ritmos y por lo tanto vivir una vida más completa, de mucha más calidad, de mucho más bienestar, especialmente en esta época que nos invita a trabajar con nuestro malestar y nuestro dolor, sentirlo sin mucho sufrimiento. Así que, sin nadie nada más que decir, pues gracias por... Yo pensé que iba a estar solito. Qué bueno que estar aquí. Sí, yo dije como que... ¿Cómo consigo la grabación, Josué? Pues mira, la grabación, sí, cuando yo termine aquí de parar, cuando pares de grabar, va a aparecer en el mismo chat. Y si la quieres guardar, dale download, porque solamente va a estar... Ok. Sí. Ok. Pues chévere. Bueno, pues gracias. Bueno, Feliz día de Scorpio, lo que queda. Y oye, se me olvidó mencionar que Puerto Rico